Aquí encontramos acerca de la patología quirúrgica en el intestino. En este caso, las patologías pueden ser cáncer de recto y colon. La acción quirúrgica es la resección. Aquí encontramos algunos cuidados pre y postoperatorios, entre los cuales están los cuidados preoperatorios, que nos dicen que es importante la preparación general, prestando importancia al estado nutricional del paciente. Se prescribe una dieta con alto contenido calórico, líquida y baja en residuos por varios días antes de la cirugía. La preparación intestinal, la colocación de la sonda nasogástrica. Entre los cuidados postoperatorios tenemos el promover la oxigenación, mantener el equilibrio de líquidos y electrocitos. Mantener la permeabilidad de la sonda, registrar la cantidad de drenaje, auscultar abdomen en busca de peritaltismo en el caso de que exista y estimular la deambulación. La siguiente patología quirúrgica en la próstata es que encontramos la hiperplasia adenomatosa típica o conocida comúnmente como adenosis. En este caso, la próstata es una glándula que permite la circulación de espermatozoides. Esta es una condición benigna que a veces puede verse o culminar con una biopsia de próstata. Hay que tener en cuenta que antes de una cirugía de próstata, el paciente debe suspender el consumo de anticoagulantes 7 días antes, es decir, anticoagulantes como la aspirina. Realizar ayuno de líquidos y sólidos 8 horas antes de someterse a la cirugía. Y entre los cuidados preoperatorios tenemos que el personal de enfermería recibirá al paciente siempre y cuando comprobando la historia clínica, los exámenes que se ha realizado, el hemograma, dependiendo. Se informará adecuadamente los procedimientos al cuales va a ser sometido. Esto se debe utilizar un lenguaje claro y sencillo. Entre los cuidados postoperatorios, el cuidado del catéter urinario, el mantenimiento de los dispositivos de acceso venoso, cuidados del sitio de incisión, los cuidados de las heridas, que el drenaje se encuentre cerrado, cuidados de posanestesia, ya que en este caso el anestésico será lento y progresivo y la persona puede reaccionar a las 2 horas después. Finalmente, la patología quirúrgica en el apéndice, que se conoce como apendicitis, es la inflamación del apéndice. El apéndice es un órgano pequeño en forma de tubo que se conecta con el colon. En este caso, la acción quirúrgica es la apendicectomía, es una técnica quirúrgica utilizada para la extracción del apéndice. Y aquí encontramos algunos cuidados pre y postoperatorios en pacientes con apendicitis. Entre algunos cuidados preparatorios encontramos el control de las constantes vitales, la colocación de un catéter periférico, la extracción de sangre para los exámenes como el hemograma, también la introducción de la sonda nasogástrica, la colocación de paciente en posición Fowler para disminuir el dolor. En los cuidados postoperatorios, una vez culminada la cirugía, el manejo del dolor para mejorar el confort físico, el cuidado de la herida quirúrgica en el caso de que pueda presentarse una infección o para prevenir la infección, administrar medicamentos prescritos, enseñanza sobre el uso de una faja elástica abdominal y la promoción de la movilización temprana, el control de diuresis, detección de signos y síntomas de infección que puedan presentarse. Eso sería todo en cuanto a estas 3 patologías más comunes. Buenos días. Les voy a hablar sobre hoy sobre las patologías quirúrgicas en el hígado y las patologías quirúrgicas en el vaso. Bien, para empezar ante todo, tenemos que saber de qué se trata una operación de hígado en este caso. La extirpación de una parte del hígado también se denomina hepatectomía. Bueno, básicamente esta operación tiene diferentes variantes de acuerdo a la parte del hígado que se debe remover. Bueno, el hígado tiene dos mitades llamadas hígados. Bueno,
Estas mitades no tienen la misma forma. De cada una de ellas se subdivide, bueno, la derecha en 4 segmentos y la izquierda en 3. También hay otra parte del hígado, más pequeña y profunda, y que no depende de las anteriores. Cada uno de los 8 segmentos del hígado puede ser extirpado de manera independiente. Bueno, hablemos ahora sobre los cuidados preoperatorios. Bueno, usualmente acá se va a tratar con un análisis de sangre, incluyendo una consulta con los médicos de medicina transfusional, ya que en una proporción del 40% se requiere transfusiones de sangre o sus derivados también hemoderivados durante la operación o en la postoperatoria. También necesitaremos electrocardiograma. Bueno, en estos casos especiales una ecografía de corazón o también llamada ecocardiograma, radiografías del tórax, tomografías computadas, imágenes por resonancia magnética, etc. Bueno, en algunas circunstancias se harán también endoscopías digestivas y tomografías por emisión de positrones. En los cuidados postoperatorios, eh, postoperatorio, vemos que ya una vez que el paciente ya termine la cirugía, se va a pasar a una área de recuperación de anestésica, en el mismo ámbito de los quirófanos. De ahí permanecerá de 1 a 4 horas hasta que el anestesiólogo le dé el visto bueno para hacer el traslado a la habitación. Bueno, también tenemos aquí en los cuidados postoperatorios las fases de recuperación de una hepatectomía durante el periodo de intervención, que son 3. Bueno, en el primero, se cumple en general en UTI, dura de 1 a 3 días, y en esa etapa se deberá asegurar que las funciones vitales del corazón, los pulmones, el hígado y los riñones funcionen correctamente. En la segunda fase, una vez que todas estas funciones estén aseguradas, se cumple ya que vaya a una habitación normal el paciente. Entonces, donde se estimulará que el paciente ingiera líquidos. Aquí el paciente tiene que ingerir bastantes líquidos, pero en porciones pequeñas. Y también hay que estar atentos a ver si él tolera estos líquidos, a ver si no siente molestias, etc. Eh, Aquí él va a pasar a una dieta muy estricta y blanda. También a lo que se levante de la cama y se movilice dentro de la habitación. Aquí debemos hacer que el paciente se mueva, que haga un poquito de actividad física. No tiene que correr ni nada de eso, solo que con el acompañante, con el cuidado de una enfermera o un enfermero, el enfermero debe guiarlo a hacer una caminata de máximo unos 10 a 15 minutos, pero no exagerando el tiempo eh, dicho. Y eso. Ahora hablaremos sobre las patologías del vaso. Bien, la patología quirúrgica en el vaso. En este caso no encontré información sobre en adultos, pero me interesó en las patologías en, en los niños, en la patología quirúrgica del vaso en los niños. Bueno, aquí dice que la importancia de la participación del vaso en la defensa inmunitaria y el riesgo de la sepsis por la asplenia, especialmente en los niños, ha dado un lugar en los últimos años a procurar conservar el vaso en la medida posible, efectuándose rafías esplínicas, al uso de colágena microfibrilar, o también conocido como avitena. Resecciones parciales que intentan conservar casi el 50% más del vaso o utilizándose envolturas reabsorbibles alrededor del brazo, para así controlar la hemorragia, hasta la observación armada, especialmente en niños con lesión esplénica
y hemodinámicamente estables. Bueno, en los cuidados preoperatorios, tenemos que en la cirugía pediátrica son muy pocas las ocasiones en las que el tratamiento quirúrgico debe ser muy cuestionado, en cuestiones de minutos, debe ser al instante. La gran mayoría de estos casos hay tiempo de practicar unos análisis básicos, etcétera, y remontar el estado general del paciente si es necesario. Bueno, también se va a ver lo que es la deshidratación, es corregida mediante la perfusión de líquidos adecuados según el ionograma y el equilibrio ácido básico, tratando también de acidosis, si lo hubiese, con bicarbonato sódico. También tenemos la hipotermia, debe tratarse por medios físicos como deben ser toallas, baños. Los baños deben ser entre una temperatura estable, ni fría ni caliente, tibia, exactamente. Alcanzar máximo de los 38.5 grados a 39 grados centígrados. Entonces, en los cuidados post-operatorios tenemos la nutrición. Bueno, aquí el paciente, una vez cuando haya terminado su operación, vamos a controlar la nutrición, vamos a cuidar los cuidados generales y lo importante, la medicación. Solo estoy hablando ahora sobre los niños porque, como digo, no me llamó la atención en los adultos. Podría ser de los adultos, pero me interesa más porque vi esto de los niños. Tenía inquietud de cómo se le hace una cirugía del vaso a un niño pediátrico. Bueno, aquí en la nutrición se va a mantener, se mantiene la perfusión de suero glucosalino isotónico, hasta asegurar una ingesta oral suficiente o mientras no sea necesario administrar medicación intravenosa, según el estado nutritivo y metabólico. Bueno, la ingesta oral o postanestésica puede iniciarse de 4 a 6 horas de la intervención. En el caso si ha sido abdominal, perdón, son 4 horas en el recién nacido y lactante de menor de 3 meses. Bueno, en la cirugía abdominal hay un ileo paralítico secundario, que obliga en ayuno más prolongado, aproximadamente de 24 horas si no hay una sutura intencional. Y de 72 o más horas cuando se ha practicado una anastomosis. Bueno, en cualquier caso, la presencia de un abdomen blando, no distendido y con ruidos intestinales a la auscultación, anuncia la reanudación del tránsito digestivo. También va a ver lo que es la realimentación, comienza con el agua, seguida de líquidos azucarados, y siendo luego progresiva en consistencias, calidad y cantidad. Hablemos de los cuidados generales. Bueno, en el niño post-operado, en muchas veces el portador de sondas nasogástricas vesical y nefrostomía de gastrostotomía, drenajes férulas de yeso y apósito. Todos estos materiales deben ser cuidados y manejados por el personal entrenado. Bueno, el personal entrenado debe retirar lo tan pronto como lo permita la evolución del paciente para evitar el reposo en cama prolongado. Aquí el cirujano revisará las heridas quirúrgicas en busca de posibles signos de infección. Aquí, cuando ya el doctor ya empieza a verificar si hay un signo de infección, etcétera, etcétera, si el médico encuentra algún signo de infección, entonces pasaremos ahora a lo que es la medicación, que es muy importante en cualquier parte quirúrgica, en especial en estos casos de patologías quirúrgicas del vaso.
Bueno, en la medicación estos niños prácticamente siempre requieren analgésicos y en algunos casos antibióticos. El dolor tiene ante todo un origen y en algunos casos eh, pueden tener origen por la lesión tisular y un componente psicoemocional. Aparece en todas las edades, incluso en los recién nacidos, pero su expresión es diferente, lo que le obliga a una valoración objetiva. Y eso es todo. Muchas gracias. Voy a hablar de las patologías quirúrgicas del estómago. El dolor abdominal determinado por un amplio espectro de enfermedades y trastornos que son, en su mayoría, de origen benignos. Sin embargo, en algunas situaciones se debe a un proceso grave o enfermedad que ponen en peligro la vida. Los cuidados preoperatorios se inician con el estudio y preparación del enfermo. Para la intervención quirúrgica se empieza con la entrevista inicial del cirujano y paciente y termina al administrar la anestesia en la sala de operaciones. La finalidad de este estudio es llegar al diagnóstico integral que incluye el conocimiento exacto de la patología quirúrgica con el estado clínico del paciente. La preparación del paciente. Esta es la fase En esta fase se incluyen las siguientes medidas, que es preparación psicológica, que se otorga por el médico tratante y cirujano, quienes son responsables de disminuir el temor y la ansiedad del paciente, informándolos de las ventajas y desventajas de la cirugía. Tenemos el ayuno, que es cuando el paciente debe ingresar con un ayuno mínimo de 6 a 8 horas en una cirugía programada. En caso contrario, se le instala una sonda nasogástrica para vaciar el estómago. El aseo general, en el paciente debe llevar un aseo a su patología si es que lo permite. En caso contrario, se hace un aseo en la zona a operar previo al traslado del enfermo a la sala de operaciones. Tenemos el rasurado, tricotomía. En estas, algunos cirujanos aceptan el rasurado de 1 a 2 horas antes de la intervención. La venoclisis, que es la instalación mínima de una venoclisis con catéter plástico corto de calibre suficiente, que en adultos se usa de 16 a 18. Tenemos la preparación especial de sonda Fowler, que es utilizada en cirugías de abdomen inferior o pélvica, o en casos de la duración de la intervención y gravedad que lo requiera, a un estricto control de líquidos. Tenemos también los cuidados de control de signos vitales en las vías permeables, que estos deben cumplir con todas las indicaciones dadas por los médicos y cirujanos. Se verifica que el paciente no porte prótesis dentaria, lentes de contacto o postizos. En caso de que sea una mujer, que no tenga uñas pintadas o ningún cosmético en la cara y joyas. Tenemos el posoperatorio, que es el periodo de cuidado que comienza cuando el paciente termina la cirugía. Tiene el propósito de complementar las necesidades psicológicas, físicas, directamente después de finalizar la intervención. En eso tenemos objetivos de contribuir y la normalización de funciones cardiovasculares, que son aliviar el dolor y otras molestias posoperatorias, que son náuseas, vómitos, distensión abdominal, cambios térmicos, hipolimitación de movimiento, entre otros. Se debe brindar bienestar, confort y apoyo psicológico. Se trata de prevenir úlceras por presión y cruce de infecciones. Los cuidados: tenemos situar al paciente en una posición cómoda, que en este caso sería de cúbito dorsal, cabeza de lado o según sea la indicación médica. Se debe mantener las vías aéreas permeables, permitiendo una broncoaspiración. Se debe dar control de signos vitales cada 30 minutos para estabilizar luego de seguir orden médica o rutina de servicios, realizando un balance hídrico. Revisamos también las venopunciones con fecha, vendajes como son sangrados, drenajes, y cambiar según la necesidad y preparar para el aseo. Las patologías quirúrgicas en la vesícula
son la necesidad de tratamiento quirúrgico, la consideración de todos los riesgos y beneficios de la operación contemplada, conseguir estados fisiológicos adecuados, previniendo todas las posibles complicaciones peri- y posoperatorias. Tenemos la valoración preoperatoria, que es tenemos que llenar historia clínica, patologías actuales, patologías asociadas, antecedentes médicos y quirúrgicos, anamnesis por aparatos, medicación habitual y actual, hábitos y alergias, exploración física general y exploraciones complementarias. También debemos tomar en cuenta las autorizaciones quirúrgicas, es decir, llenar información verbal y escrita, las técnicas, los postoperatorios, los riesgos, el documento de información, llenar el consentimiento y el documento de consentimiento, que debe firmar el paciente y el médico que informe, ya que puede existir una posibilidad de revocación. Ya. Tenemos la vista preanestésica. En esta se debe obtener la información del paciente y del procedimiento. Se debe valorar el estado físico y del riesgo, establecer un plan anestésico, proporcionar información al paciente y obtener su autorización. En eso también se hace la preparación preoperatoria. En el preoperatorio o preparación de piel, o conocido también como antibiótico-terapia preoperatoria, se toma la asistencia respiratoria, las vías de acceso y monitoreo y la preparación gastrointestinal. You know how we do. Se acabó.